Existe un tipo específico y devastador de agotamiento que no proviene del esfuerzo físico, sino de la esperanza. Carl Jung comprendió este fenómeno con una profundidad clínica inigualable. Él observó que la esperanza, cuando se ejerce de forma inconsciente, deja de ser una virtud y se transforma en una trampa psíquica. Esta vincula la personalidad a resultados y a personas que escapan totalmente a su control. Y nadie sufre esta dinámica de manera más violenta que el empático. El agotamiento del empático es aplastante porque su vasta capacidad de sentir se confunde cruelmente con la obligación moral de reparar, de salvar, de quedarse allí donde cualquier otra persona ya habría huido. El empático cree ciegamente en una transformación que quizás nunca ocurra. Jung nos advirtió que, cuando la psique invierte su energía vital, su libido, en objetos o relaciones que no pueden ser recíprocos, se produce un agotamiento psíquico peligroso y silencioso. La personalidad comienza, literalmente, a vaciarse desde adentro. Lo que en la superficie parece compasión infinita, a menudo esconde una negativa neurótica a ver la realidad tal como es. En estos casos, la esperanza no es neutral. Es una lente que distorsiona la percepción. Cuando el empático vuelve repetidamente a una relación o a una situación tóxica, esperando un cambio, no está simplemente siendo paciente. Está actuando una fantasía inconsciente. La ilusión de que su presencia, su cuidado y su resistencia estoica terminaran transformando a la otra persona en alguien capaz de corresponderle. Carl Jung llamó a este fenómeno proyección. El empático proyecta en el otro un yo potencial, una versión idealizada que aún no existe y que, muy probablemente, nunca existirá. Desde ese momento, comienza a relacionarse con un fantasma creado por su propia mente, en lugar de con el individuo real que tiene enfrente. Esto no es amor. Es una forma de inversión psíquica que drena a quien invierte, sin enriquecer verdaderamente a nadie. El empático esperanzado está atrapado en un circuito cerrado y asfixiante. La energía fluye constantemente hacia el exterior, hacia el otro, hacia la posibilidad, hacia esa próxima conversación que quizás finalmente cambie las cosas. Pero no regresa absolutamente nada. Jung describió la energía psíquica como el agua. Debe circular para mantener la vitalidad. Cuando fluye en una sola dirección, la personalidad se vuelve anémica. El individuo comienza a sentir una fatiga oscura, un cansancio que ningún descanso parece poder resolver. El cuerpo se vuelve pesado. Los pensamientos se vuelven lentos. Las tareas más pequeñas se transforman en una carga insoportable. Si sientes todo esto, no es debilidad. Es tu psique lanzando una señal de alarma, indicando que hay algo fundamentalmente incorrecto en la distribución de tu energía. Según Jung, los síntomas son el lenguaje cifrado del inconsciente. Cuando la mente consciente se niega obstinadamente a reconocer un desequilibrio destructivo, el inconsciente produce una corrección forzada. El síndrome de burnout es una de estas correcciones. La repentina y aterradora insensibilidad emocional es otra. Si has llegado a este punto, si has cerrado la puerta y sientes que te has vaciado de repente, detente un instante. Necesito que escribas en los comentarios aquí abajo: mi energía me pertenece. Hazlo ahora, como un acto de reintegración de tu propia psique, para declararle a tu inconsciente que estás retomando el control de tu libido. Estos estados de profunda apatía no son fracasos ni defectos de carácter, son mecanismos de protección primordiales, las formas en que la psique retira la energía de un sistema que se ha vuelto parasitario. La persona empática que llega a este punto de congelamiento a menudo siente una culpa aplastante. Cree que está abandonando sus valores, traicionando su propia naturaleza. Pero lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie es algo grandioso. El inconsciente ha iniciado, rompiendo un vínculo que nunca fue recíproco, el sagrado y doloroso proceso de individuación. Antes de descender aún más profundo en los laberintos de la sombra y comprender qué sucede realmente cuando el empático se desconecta para siempre, te invito a sostener de manera sutil pero vital
esta misión de despertar. Si estas palabras están dándole voz a algo que sentías desde hace tiempo, deja un me gusta y comparte este video con quien sepas que necesita desesperadamente escuchar esta dura verdad. Y si deseas apoyar de forma directa la creación de estos profundos análisis psicológicos, puedes utilizar la función Super Chat aquí abajo, o dar un paso más uniéndote a nosotros como miembro oficial del canal. Cada contribución es el combustible que nos permite seguir explorando los misterios inexplorados de la mente humana. Ahora, volvamos al momento exacto en que todo cambia para siempre. Jung observó que el tipo empático, aquel individuo cuya función primaria está orientada de manera casi obsesiva hacia los demás, es particularmente vulnerable a la autocancelación. El empático confunde su inmensa y natural capacidad de absorber los estados emocionales, ajenos con la responsabilidad moral de tener que gestionarlos y resolverlos. Se convierte literalmente en un contenedor psíquico para todo el dolor, el caos y el potencial inexpresado que los demás se niegan categóricamente a enfrentar. Con el paso del tiempo, los límites psicológicos que separan al yo del otro se disuelven por completo. El empático ya no sabe dónde terminan sus propios sentimientos y dónde comienzan los de quienes lo rodean. Ha hecho tanto espacio para los demonios de los demás que no ha quedado ni un solo centímetro de espacio para sí mismo. Pero la psique, como nos enseña inflexiblemente la psicología analítica, jamás tolera un desequilibrio permanente. Si la mente consciente no interviene para corregir esta dinámica parasitaria, el inconsciente lo hará con fuerza bruta, a través del colapso físico y mental, o a través de un retiro súbito y una frialdad que desde el exterior puede parecer inexplicable y cruel. El desapego, cuando finalmente llega, nunca es una elección racional y ponderada. Es un instinto de supervivencia. Es como despertar de repente de un sueño largo y febril, y darse cuenta de que la habitación en la que te encuentras no es la tuya. El empático que se aleja no se sienta en una mesa a decidir dejar de amar. Simplemente, una mañana abre los ojos y se da cuenta de que el cuidado se ha desvanecido. La esperanza tóxica se ha disipado. En lugar de la habitual necesidad de salvar al otro, ahora solo hay un vasto y gélido silencio. Este es un momento psicológicamente devastador, pero, al mismo tiempo, de absoluta y brutal iluminación. Jung definió este proceso exacto como el retiro de la proyección. El fantasma perfecto con el que el empático había construido una relación durante años se disuelve en el aire como humo, y lo que queda en pie es solo la persona real, exactamente tal como siempre ha sido, despojada de todos los filtros de la ilusión. El empático comprende finalmente, con una lucidez que asusta, que la otra persona jamás cambiara. Comprende que toda la dinámica relacional siempre estuvo fundamentada en la explotación de su energía. En ese instante decisivo, el empático deja de proyectarse hacia adelante, hacia el otro. Da un paso atrás, se pone de pie y recupera su propio centro de gravedad. Deja de donar su sangre vital a un agujero negro emocional. Pero es justo aquí donde comienza la fase más difícil y aterradora del viaje, el verdadero descenso al inconsciente. La identidad artificial que el empático había construido fatigosamente, esa voz interior que le susurraba yo valgo porque ayudo, yo soy esencial porque reparo a las personas, yo soy una buena persona porque lo soporto todo, comienza a desmoronarse miserablemente. Sin esta identidad sacrificial, ¿quién es él realmente? Jung nos enseñó que el verdadero proceso de individuación nunca comienza con la fusión o la conexión, sino con la separación y el aislamiento. El empático debe estar dispuesto a encontrarse con su propia sombra. En la profunda arquitectura de la psicología junguiana, la sombra contiene rigurosamente todo aquello que la personalidad consciente ha rechazado, juzgado o reprimido a lo largo de los años. Para un empático acostumbrado a vivir solo en la luz de la compasión, la sombra contiene un arsenal de elementos reprimidos. La agresividad natural, el sano y necesario egoísmo, el instinto primordial de autoconservación, la capacidad de decir que no sin sentir remordimiento y, sobre todo,
la despiadada capacidad de abandonar a quien le hace daño. Estas cualidades oscuras aterrorizan profundamente al empático porque contradicen de lleno la imagen angelical e indulgente que se ha vendido a sí mismo y al mundo. Pero Jung fue categórico en este punto. Sin integrar y abrazar esta oscuridad personal, sin aceptar la propia legítima capacidad de herir o de alejarse, la individuación psicológica es una meta imposible. La persona queda dividida a la mitad, vulnerable, atrapada en el arquetipo del mártir. El empático debe tener el coraje de descender a estas profundidades oscuras y recuperar la fuerza soberana, la ira purificadora y la lucidez glacial que residen allí a la espera. El viaje del empático después de haber cruzado el umbral del desapego es un sendero que muy pocos tienen el valor de recorrer hasta el final. Cuando la energía psíquica finalmente se retira del mundo exterior y se canaliza hacia el interior, ocurre un fenómeno que la psicología analítica describe como un verdadero terremoto de la arquitectura mental. El mundo que antes parecía un escenario de necesidades a las que responder, se convierte de repente en un paisaje neutro. El empático ya no es la cruz roja emocional de nadie, y esta nueva actitud, esta calma inquebrantable, desata reacciones violentísimas en aquellos que estaban acostumbrados a nutrirse de su luz. La primera reacción del entorno ante el nuevo estado del empático es casi siempre de abierta hostilidad o de victimismo manipulatorio. Los vampiros energéticos, los narcisistas y las personas crónicamente disfuncionales que antes gravitaban alrededor de su aura para succionar consuelo y atención, se dan cuenta de inmediato de que la fuente se ha secado. Comienzan así las acusaciones. El empático es etiquetado como egoísta, frío, insensible, incluso cruel. Se le echa en cara su cambio como si fuera una traición imperdonable. Pero en realidad, lo que estas personas están llorando no es la pérdida de un amigo o de un compañero, sino la pérdida de un espejo condescendiente y de un depósito inagotable de tolerancia. En esta fase crítica, la enseñanza de Jung se convierte en el único faro en la oscuridad. El empático en vías de individuación debe comprender que el sentimiento de culpa que los demás intentan desencadenar no es más que otro intento de enganche parasitario. La culpa es el hilo invisible con el que el depredador intenta recapturar a la presa que se le escapa. Pero el empático integrado, aquel que ha abrazado su sombra, ahora posee la espada del discernimiento. Escucha las acusaciones, observa las manipulaciones y, por primera vez en su existencia, no siente el más mínimo impulso de justificarse, de explicar o de arreglar las cosas. El silencio se convierte en su escudo más impenetrable. Jung explicaba que la verdadera libertad psicológica solo se obtiene cuando dejamos de identificarnos con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos y que ofrecemos a la sociedad. El empático había basado toda su autoestima en ser el salvador, el oyente perfecto, el refugio seguro. Destruir esta imagen significa enfrentar una especie de muerte psicológica. Es la fase alquímica del anigredo, la obra al negro, el momento en que todo lo que era falso, incluido el falso altruismo dictado por la necesidad de aprobación, debe pudrirse y disolverse. Es un periodo de oscuridad interior, de duelo por la inocencia perdida, pero es un duelo absolutamente necesario. Sin la putrefacción de las viejas ilusiones, no puede haber ningún renacimiento auténtico. Mientras el empático atraviesa este desierto interior, comienza a desarrollar una forma de empatía completamente nueva, una empatía que podríamos llamar consciente o evolucionada. Antes, su capacidad de sentir el dolor ajeno era un reflejo incondicionado, una permeabilidad peligrosa que lo dejaba a merced de las tormentas emocionales de cualquiera que pasara por su lado. Ahora, la empatía se convierte en una herramienta bajo el control de su voluntad soberana. Él sigue siendo perfectamente capaz de entrar en una habitación y descifrar en una fracción de segundo las tensiones ocultas, los traumas no dichos y los sufrimientos secretos de las personas presentes. La diferencia fundamental es que ahora elige conscientemente no absorber esa energía.
Observa el dolor del otro, lo comprende profundamente, pero lo deja exactamente donde está, sobre los hombros de quien debe cargarlo y resolverlo. Esta es la despiadada sabiduría de la individuación. Significa reconocer que quitarle el dolor a otra persona, apresurándose a resolverle los problemas o a soportar su peso emocional, no es un acto de amor verdadero, sino una violencia contra su destino. Jung nos enseña que los síntomas y los conflictos son los intentos del inconsciente de empujar a un individuo hacia su evolución. Cuando el empático actúa como escudo para quien no quiere evolucionar, en realidad, está saboteando el camino de esa persona y destruyéndose a sí mismo en el proceso. Dejar de salvar a los demás significa finalmente respetar lo sagrado de su viaje, incluido su derecho a fracasar, a tocar fondo y a enfrentar a sus propios demonios, sin que nadie actúe como amortiguador. Con el paso del tiempo y la consolidación de estos nuevos y formidables límites psicológicos, el empático entra en la fase de reconstrucción, la albedo alquímica, el despertar a la luz de la conciencia. La energía psíquica, que ya no se dispersa en los miles de arroyos de las emergencias ajenas, se acumula en el centro de la personalidad. Esta acumulación de libido genera una vitalidad y una creatividad que el empático nunca había experimentado. Comienza a descubrir quién es realmente cuando no está ocupado reaccionando a las necesidades del mundo exterior. Descubre sus propios deseos sepultados, sus pasiones olvidadas, su voz auténtica. La relación con la soledad cambia radicalmente. Antes, la soledad podía parecer un espacio vacío que debía llenarse con la presencia de alguien que lo necesitara, ya que su valor se media solo en la utilidad que tenía para los demás. Ahora, la soledad se convierte en un templo inexpugnable, un lujo maravilloso, un lugar de profunda intimidad con su verdadero ser. El empático ya no teme ser abandonado, porque finalmente ha dejado de abandonarse a sí mismo. La independencia emocional se convierte en su eje central. Ya no necesita mendigar migajas de afecto a cambio de devoción sacrificial. Y cuando se trata de establecer nuevas relaciones, el cambio es asombroso. El empático integrado ya no se siente atraído por los corazones rotos, por las almas atormentadas o por los depredadores disfrazados de víctimas. Su radar interno, limpio de la necesidad patológica de curar, rechaza automáticamente a quien no asume la responsabilidad de su propia vida. Las dinámicas de codependencia le parecen ahora en toda su miseria y toxicidad. Comienza a buscar relaciones basadas en la reciprocidad absoluta, en la integridad y en el respeto a los límites. Busca personas que ya estén completas, que no busquen un padre sustituto, un enfermero del alma o un chivo expiatorio, sino un compañero de viaje en igualdad de condiciones. Si llegara a encontrarse de nuevo con una dinámica abusiva o desequilibrada, su reacción sería inmediata y despiadadamente pacífica. Ya no hay espacio para discusiones infinitas, para intentos de hacer comprender sus razones, para noches de insomnio pasadas tratando de desentrañar las motivaciones de quien lo lastimó. Solo hay un corte limpio, quirúrgico, definitivo. El retiro de la atención. El mayor regalo que el empático puede hacerle a un manipulador es su vacío total, la ausencia insalvable de su energía. Esto no se hace para castigar al otro, sino para preservar la propia santidad interior. La sombra que una vez fue su enemigo más temido, ahora es su guardaespaldas. Esa parte de él que sabía que podía ser cruel, fría e inflexible, ha sido domesticada e integrada. Ahora el empático sabe que posee las garras, y precisamente porque sabe que las tiene, no necesita sacarlas constantemente. Su sola presencia emana una autoridad silenciosa que advierte a los extraños. Aquí ya no hay comida para los parásitos. Carl Jung sostenía que el propósito de la vida no es ser buenos, sino estar completos. El empático que nunca se ha desconectado es una persona buena, pero trágicamente incompleta y condenada al desgaste. El empático que ha atravesado el infierno de la desilusión, que ha cerrado las puertas, integrado la sombra y reclamado su energía, es una persona completa. Él encarna la unión de los opuestos,
Ha conservado su exquisita capacidad de sentir la belleza, el arte, la conexión profunda y las frecuencias más sutiles del universo, pero ha fusionado esta sensibilidad con una armadura de puro acero psicológico. Este camino de desapego e individuación es el acto de rebelión más puro que un ser humano puede cometer contra un mundo que nos entrena para ser consumidos por el confort ajeno. Cuando el empático acepta su oscura verdad, cuando acepta que su destino no es el martirio sino la soberanía, deja de ser un extra en la tragedia de otra persona y se convierte finalmente en el protagonista indiscutible, luminoso e inatacable de su propia y magnífica existencia. La energía que una vez sangraba de su corazón para nutrir a los fantasmas, ahora alimenta el fuego inextinguible de su verdadero ser. Y en ese fuego, cada vieja ilusión arde hasta convertirse en cenizas, dejando solo la verdad pura, dura e indestructible de su identidad despertada. La elección final ahora reside exclusivamente en tus manos. Ya no tienes que pedir perdón por haber elegido tu cordura en lugar del confort emocional de los demás. Tu desapego frío e irrevocable no es un acto de crueldad, sino la más alta y sagrada forma de lealtad hacia tu propia alma. Recuerda siempre la enseñanza fundamental de Carl Jung. No naciste para ser consumido como lena en el fuego de las disfunciones de otra persona, sino para alcanzar tu absoluta y luminosa totalidad. Cierra sin temblar las puertas que deben permanecer cerradas. Retira tu preciosa energía de cualquier vínculo que no la honre y siéntate finalmente en el trono de tu existencia. Ya no hay nada que temer en tu sombra, porque de ahora en adelante es ella quien te protege. Custodia celosamente tu mente, honra tu espacio sagrado y no permitas nunca más que nadie te haga creer que el verdadero amor requiere tu destrucción.